papitos y alumnos. Les habla el profesor Alex Velázquez del Colegio de Academias Talentos. La clase de hoy está dirigida al cuarto año de secundaria, correspondiente a la primera semana con el tema de seres vivos. Se define como ser vivo a una porción de materia animada que realiza un ciclo vital. Es decir, nace, crece, desarrolla, madura, reproduce y finalmente muere. Además, un ser vivo posee características propias o particulares. Estas características están aquí expuestas con los siguientes nombres. Organización compleja, también conocido como específica. El metabolismo. La homeostasia u homeostasis. La reproducción. Relación, movimiento, crecimiento y finalmente evolución. Todas estas características las vamos a desarrollar en el camino. Cada una de ellas inclusive tiene sus propias definiciones. Organización compleja de los seres vivos. Para que un ser sea considerado vivo debe estar hecho a base de células. Debe estar hecho a base de células. Según la teoría celular, un individuo debe ser considerado vivo solo si está hecho de células. La organización de un ser vivo es mucho más compleja de la que nosotros creemos. Y entonces todo esto se inicia en el curso de biología con el átomo. No confundirlo con el curso de química, se pueden considerar otros conceptos como partículas subatómicas. Pero en el caso de biología se inicia el estudio con el átomo. El átomo es la mínima unidad de materia o la unidad básica en la materia y está conformado por partículas subatómicas como protones, neutrones, electrones y otros más, incluyendo los quarks. Los átomos en la tabla periódica están representados como elementos, pero no son los mismos, las definiciones son diferentes. El mejor ejemplo es lo que pasa en el agua. En el agua hay 3 átomos, pero solo 2 elementos, el hidrógeno y el oxígeno. En los seres vivos se calculan unos 30 elementos químicos que forman parte de nuestro cuerpo, pero de los cuales solo 4 son los más abundantes, que inclusive llegan al 95% de la materia viva. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbón. Los átomos se reúnen a través de enlaces, principalmente el enlace covalente, y se forman micromoléculas como por ejemplo la molécula de agua, o la molécula de glucosa, o los aminoácidos. Pero las micromoléculas también se pueden reunir formando macromoléculas, o sea, moléculas mucho más grandes. El ejemplo de una proteína llamada hemoglobina. Pero las macromoléculas también se reúnen formando agregados supramoleculares, también llamados asociaciones supramoleculares. Nuestras uñas, las fibras colágenas, dentro de la célula de los ribosomas, la membrana plasmática o celular, incluyendo los virus, son agregados supramoleculares, es decir, reunión de macromoléculas. Cuando los agregados se reúnen, forman organelas, es decir, organitos intracelulares que realizan funciones vitales para la célula. El mejor ejemplo gráfico lo tenemos acá con el nombre de mitocondrias. Dentro de las mitocondrias se elaboran moléculas que acumulan energía, llamados adenosintrifosfato, muy conocidos como ATP. Pero luego las organelas se reúnen formando células. Las células son las unidades fundamentales, las unidades básicas de todo ser vivo.
Pero cuando las células se reúnen, forman tejidos. Tengan cuidado, un tejido no solo es reunión de células, sino que a la vez estas células deben tener el mismo origen embrionario, semejante estructura, realizar funciones complementarias y un fin común. Los tejidos se reúnen formando órganos. Los órganos entonces son reunión de tejidos, pero con un fin común. Los órganos se reúnen formando sistemas. Y los sistemas a la vez organismos multicelulares conocidos con el nombre de individuos. Los individuos forman poblaciones. Para ello, no solo deben pertenecer a la misma especie, sino que deben ocupar el mismo lugar y compartir un mismo tiempo. Luego tenemos a la comunidad biótica. Las comunidades bióticas son nada menos que el conjunto de poblaciones, pero ya existen diferentes especies. Cuando las comunidades se reúnen en todo el mundo se llama biosfera o esfera de la vida. Cuando las comunidades, solo una comunidad se reúne con su medio ambiente, se relaciona con su medio ambiente, se llama ecosistema. Los grandes ecosistemas, cuya flora y fauna son determinados por el clima, toman el nombre de biomas. Pero si los ecosistemas se reúnen todos en la Tierra, tomaría el nombre de ecosfera. Un resumen. Los átomos se reúnen formando moléculas. Estas a la vez forman la célula, la unidad básica de los seres vivos. Aquí comienza el mundo biótico. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas y finalmente los individuos. Pero luego se inicia ya el mundo ecológico. Cuando los individuos se reúnen, forman poblaciones. Para ello deben reunirse en un lugar determinado, en un tiempo determinado. El mejor ejemplo es decir, un cardumen de anchovetas en el Pacífico Sur en el año 2020. Así que estamos indicando la especie al cual pertenece, el lugar donde se está desarrollando, inclusive el tiempo, es decir, la fecha. Las poblaciones se reúnen formando comunidades bióticas, también llamado biocenosis. Pero cuando las biocenosis se reúnen con su medio ambiente, se relacionan con su medio ambiente, juntos forman el ecosistema. Y los ecosistemas se reúnen formando ecósferas. Pero cuando se reúnen las comunidades, forman biosferas. El metabolismo se define como tal a un conjunto de reacciones bioquímicas realizadas por las células que consiste en transformar materia y energía. El metabolismo tiene dos tipos o dos fases. Son, uno, el anabolismo y dos, el catabolismo. El anabolismo tiene como mejor ejemplo a la fotosíntesis, en el cual la planta reúne moléculas simples para luego formar su propio alimento, conocido como molécula compleja. En el mundo de la fotosíntesis le llamamos glucosa. La reacción energética que se realiza durante el anabolismo consiste en formar enlaces, establecer enlaces. Así que los enlaces son establecimientos energéticos. A ese fenómeno se llama reacción energónica. Pero cuando la molécula compleja, grande, se degrada, se desdobla y finalmente se convierten en moléculas simples, el fenómeno se llama catabolismo. Es un fenómeno contrario al anabolismo. Mejor ejemplo, la respiración celular. La digestión. En los procesos catabólicos ocurre una reacción exergónica. Es ahí donde los enlaces se rompen, liberando esa energía. Esa energía no se pierde, es capturada por moléculas energéticas llamadas ergomoléculas. La ergomolécula más importante y más abundante se llama adenosín trifosfato. Esa ergomolécula, el ATP así también llamado,
acumula energía para el trabajo de las células. La transmisión nerviosa, la contracción de los músculos, el transporte activo, es decir, cuando la célula consume sustancias en altas cantidades o al revés las elimina, el crecimiento de una célula, la división de la célula por mitosis o meiosis, siempre gasta energía. A eso se llama trabajo celular y siempre energía gastada es del ATP, aquella que se adquirió durante los procesos catabólicos. El metabolismo tiene en su fase catabólica la finalidad de elaborar moléculas de alta energía llamados ATP. Este es el ATP y se forma de tres tipos de moléculas. Primero, la adenina. La adenina forma parte de los ácidos nucleicos. El ribosoma también forma parte de los ácidos nucleicos, pero cuando ellos se reúnen forman la adenosina, también llamado adenosín. Y luego ellas, como adenosín, deben unirse a tres fosfatos: fosfato, fosfato, fosfato. Y como son tres fosfatos, deben establecer dos enlaces de alta energía. Aquí se acumula la energía que se gastará en los trabajos celulares. La homeostasia. La homeostasia se define como el equilibrio dinámico del medio interno. No se olvide, el equilibrio dinámico del medio interno. Aquí tenemos nosotros a un ejemplo de homeostasia. Veamos de que el hombre inicia su ejercicio físico, entonces sufre aumento del metabolismo, por lo tanto aumento de su temperatura. Técnicamente esto se llama hipertermia, no confundir con fiebre, fiebre es otra cosa. Cuando el individuo aumenta su metabolismo, aumenta la temperatura, entonces viene la búsqueda de disminuir la temperatura, enfriar la piel a través de la transpiración, pero ello indica perder agua, perder sales. Le llamamos deshidratación. El cerebro nota esos cambios. La pérdida de agua en el medio interno indica también pérdida de agua en la sangre. Así que el cerebro nos da una sensación llamada sed. Así que nosotros vamos en búsqueda de fuentes de líquidos para la compensación. Así estamos viendo un ejemplo de homeostasia. La homeostasia en el hombre se logra por la integración de la actividad refleja, llamado sistema nervioso, en este caso acá el cerebro, la presencia de hormonas, la actividad de las hormonas, el sistema endocrino, la regulación del volumen y la composición normal de los líquidos corporales, el aparato o sistema excretor, y la regulación intrínseca de los sistemas de cada célula. La reproducción. Una característica fundamental de los seres vivos que hace posible la continuidad de las especies es la reproducción. La reproducción es un proceso autodirigido hacia la formación de nuevos descendientes idénticos o semejantes a sus progenitores, garantizándose la supervivencia y la continuidad de las especies. Veamos el siguiente cuadro. La reproducción tiene dos formas, asexual y sexual. Definamos, gónada significa órganos reproductivos, testículos, ovarios. Gametos son las células sexuales. Progenitores son los padres. Descendientes son los hijos. Y crossing over es el entrecruzamiento genético. Las gónadas solo aparecen en la reproducción sexual, testículos y ovarios. Los gametos solo aparecen en la reproducción sexual, es decir, espermatozoides y óvulos. Progenitores en la reproducción asexual es solo uno, pero en la reproducción sexual son dos, el macho y la hembra, salvo la excepción de los hermafroditas, como es el caso de las tenias. Deberían saber que las tenias son gusanos planos, ¿no?, que siempre nos parasitan. Mucho utiliza al cerdo para llegar al hombre. Las tenias son hermafroditas autosuficientes, ellas se pueden autofecundar. En la reproducción asexual los descendientes son idénticos y además la reproducción es muy rápida, muy violenta.
hace bastante descendientes numerosos. En la reproducción sexual, nosotros somos semejantes, pero los descendientes somos escasos. El entrecruzamiento genético en la reproducción sexual no hay, por eso son idénticos. En cambio, en la reproducción sexual sí existe. El fenómeno se llama crossing over. Y lo que hacen nosotros es hacernos semejantes, pero no iguales, ni tampoco diferentes. Cabe mencionar que la organización específica, el metabolismo, la homeostasia y la reproducción son las características fundamentales de todo ser vivo, considerando que existen otras características, pero no necesariamente específicas, que presentamos los seres vivos. Relación. ¿Qué es la relación? Es la capacidad de emitir una respuesta ante un estímulo, pues los seres vivos se relacionan constantemente con su ambiente. Las respuestas del ser vivo frente al estímulo pueden ser de adaptación o de irritabilidad. La adaptación es la respuesta a un estímulo constante. Se da cuando el estímulo que proviene del medio ambiente es constante, permanente, en donde el ser vivo modifica o determina su forma de vida para adaptarse. Ejemplo, las vicuñas adaptadas a las grandes alturas del altiplano. La irritabilidad es la respuesta ante un estímulo temporal. Temporal, no es permanente. Se da cuando el estímulo proviene del medio ambiente o un organismo, es temporal y a la vez es transitorio, en donde el ser vivo produce respuestas altamente específicas. Ejemplo, cuando los animales huyen ante el fuego, o la capacidad que nosotros tenemos para poder retirar una extremidad cuando nos estamos quemando. El movimiento. Todos los seres vivos pueden moverse, incluyendo los vegetales, los cuales son escasos y muy lentos, pues el movimiento no necesariamente es extracelular, también es intracelular, y en el caso de las plantas hay movimiento dentro de sus células. Veamos, aquí tenemos a una célula vegetal, aunque no se ve porque es transparente, aquí hay una gran vacuola, y los cloroplastos están siendo arrastrados por el citoplasma. Este fenómeno técnicamente se llama ciclosis, pero es una forma de movimiento, para ser exacto, desplazamiento intracelular. Así que a la pregunta, ¿las plantas tienen movimiento? Sí, pero no tienen desplazamiento. Los desplazamientos que ocurren dentro de la planta son a nivel intracelular. Otra forma de movimiento es el tropismo. El tropismo se define como el crecimiento de los vegetales. Veamos nosotros como en la imagen de una planta que está dentro de un macetero en sentido vertical, lo que busca siempre es estar en sentido vertical. Si la planta está en sentido horizontal, lo que busca la planta es siempre ser vertical, porque busca la luz. A eso se llama fototropismo positivo. Tercer ejemplo. Protozoarios, como las amebas, emiten falsos pies llamados pseudópodos, como pueden ver ustedes acá en las imágenes. Y a través de los pseudópodos no solo se desplazan, sino que también se alimentan. Abrazan al alimento y finalmente lo fagocitan. Este fenómeno se llama taxia, así que no se olviden, taxia. Los espermatozoides también sufren taxia, buscando al óvulo. Otra forma de movimiento se llama nastia. Es un movimiento en plantas ante un estímulo temporal. Por ejemplo, hay plantas como la sensitiva que tienen tigmonastia. Tigmo significa contacto, así que si nosotros tenemos contacto con esa planta, automáticamente sus hojas se cierran. La planta drosera, nosotros comúnmente le llamamos planta carnívora, aunque técnicamente es insectívora. También realmente es una flor que se cierra ante la presencia de abundantes moscas. Crecimiento.
Todos los seres vivos pluricelulares crecen, es decir, aumentan su número de células. Esto les genera un aumento en su biomasa, es decir, su masa corporal. Este proceso se da por mitosis, que es un tipo de división celular que ocurre en células no sexuales, es decir, células somáticas. En unicelulares, el crecimiento por aumento de volumen, por el cual se da por síntesis o anabolismo. No olvidarse, en organismos unicelulares, el proceso por el cual nosotros crecemos es nada menos que por el proceso anabólico. Veamos cómo crece un perrito. Debemos saber que los animales tenemos crecimiento limitado. En el caso de los seres humanos, las mujeres crecen hasta los 18 años, promedio, más o menos, y los varones 21 años, promedio, más o menos. Las plantas sí tienen crecimiento ilimitado. Ellas dejan de crecer en otoño y vuelven a crecer en primavera. La evolución. Son cambios por adaptación. La evolución son los cambios, es decir, un conjunto de transformaciones graduales que se dan a través del tiempo. La evolución produce una gran inmensidad de la biodiversidad de organismos, es decir, la producción de nuevas especies. Vamos a practicar este cuestionario, el cuestionario que está en el mismo libro. Lo vamos a resolver. El acercamiento de un protozoario a la luz es un ejemplo de cuando los protozoarios se desplazan, eso se llama taxia. En el caso de que el estímulo sea la luz, le llamaríamos fototaxia. La respuesta es D. Segunda pregunta. Vamos a pensar un poquito más. Dice, es un ejemplo de anabolismo. Anabolismo. Recuerden que catabolismo es destrucción y anabolismo es la producción, de que las moléculas sencillas se reúnan para formar algo mucho más complejo. El único caso lo tenemos acá, duplicar el ADN. Aunque técnicamente duplicar el ADN se llama replicación, sigue siendo la respuesta B. Pregunta número 3. Proceso biológico que garantiza la supervivencia de las especies. Bueno, la pregunta está regalada. La única que cuadra acá es la reproducción. Pregunta número 4. Sobre la reproducción asexual, marcar lo correcto. Marcar lo correcto. Reproducción asexual. Pues, ¿intervienen dos progenitores? No, no puede ser, porque dos progenitores solo es característica de la reproducción sexual. Acá nos piden asexual. Segunda alternativa, la velocidad de reproducción es mayor. Ahí está la respuesta. La reproducción asexual siempre aumenta la velocidad de reproducción. Quinta pregunta. El crecimiento de un organismo es considerado como una función específica de, si un organismo crece, es por un proceso llamado anabolismo. No se olvide, anabolismo. Pregunta regalada. El equilibrio interno de los seres vivos corresponde al concepto de equilibrio, significa homeostasia. No se olvide, homeostasia. Pregunta número 7. No es una característica de los seres vivos. No lo es. ¿Realiza el proceso metabólico? Sí, los seres vivos realizamos eso. Así que no está, esa no es la alternativa. ¿Se adaptan a los cambios medio ambiente? La adaptación también es característica de los seres vivos. ¿Transmite características genéticas? Claro, la herencia, característica de los seres vivos. No evoluciona, al contrario. Nosotros sí evolucionamos. Respuesta 7, la B. 8. Conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo. Pregunta regalada. La búsqueda de transformar materia en energía. Eso se llama metabolismo. Pregunta número 9. La apertura o abertura de los pétalos de una flor. Pétalos de una flor, pétalos, abertura. El fenómeno se llama nastia. Recordemos a la planta carnívora.
Y finalmente, son procesos anabólicos, es decir, algo crezca, algo se produce. Respiración es catabolismo, digestión es catabolismo. Solo nos queda fotosíntesis. Respuesta E, solo dos. Retroalimentación. Mencione los dos tipos de metabolismo. Ahí está. Anabolismo y catabolismo. Respuesta es un estímulo temporal. Cuando los seres vivos responden a un estímulo temporal, no permanente. Si es temporal, se llama irritabilidad. Movimiento de las plantas cuando son rosadas o estimuladas por la luz. Movimiento. La anastia. Y finalmente es cuando se da un proceso normal de mitosis. Entonces, ¿qué busca un organismo cuando sufre mitosis? El crecimiento. Muchas gracias, muchachos. Cabe mencionar de que ustedes como tarea deben transcribir las preguntas antes desarrolladas, las preguntas, solo las preguntas, las 10 preguntas con sus respectivas claves, que ya lo tienes acá en el material, transcríbelo y también, por supuesto, la última actividad, ¿no? La actividad de retroalimentación. Así que lo que tienes que hacer es, primero, las preguntas y dos, la actividad de retroalimentación en el cuaderno, nada más. El resto no se copia en el cuaderno, solamente las preguntas, las claves de las preguntas y la retroalimentación y su solucionar, nada más. Muy buenas, chicos, cuídense. Gracias.